para que más o menos después sepan lo que yo quiero que me contesten. Bueno, el primero era dos alimentos que, bueno, notoriamente eran uno de origen vegetal, un concentrado proteico de origen vegetal y un concentrado proteico de origen animal, ¿cierto? Distintas harinas o materiales leguminosas y también cereales, bueno, y un saborizante y un endulzante, bueno, que si todos conocen ese endulzante. Y el B, bueno, también yo les había dicho, era proteína del suero lácteo, que eran proteínas de muy buena calidad, albúminas también proteína de muy buena calidad, un saborizante y azúcar, ¿ya? Entonces, hago una comparación en cuanto primero al valor nutricional, indicando índice aproximado de índice químico, PER y valor biológico. Bueno, yo les había dado varias tablas de esto, y en forma aproximada, porque obviamente uno al hacer mezclas igual puede variar. Pero entonces lo que había que comentar es que básicamente el aislado B siempre va a tener un mayor valor nutricional, ser proteínas de origen animal, con valores de PER a lo mejor muy cercanos a 4, ¿se acuerdan que 4 era el valor máximo? Valor biológicos también cercanos a 100 o a 90 será, y índice químico también cercano a 100 porque tiene una cantidad importante de aminoácidos esenciales, especialmente el aislado A, ser proteína del huevo, una proteína de buena calidad, y proteína de la leche también de buena calidad. El aislado B va a tener valores más bajos, aunque la presencia de soya y la arveja la cebada no es un cereal de tan bajo valor, o sea, nunca un valor tan bajo como el trigo, por ejemplo. El índice químico a lo mejor va a estar alrededor de 80, el alrededor de 3, y el valor biológico también a lo mejor bastante menor. Recuerden que comentamos que las harinas de origen vegetal tienen cierta dificultad de digestibilidad y por lo tanto podría estar alrededor de 70, 75, ¿ya? Más o menos. Bueno, se me pusieron valores más altos, pero un poco eso era lo que yo quería que me comentaran en cuanto a estos dos alimentos. Características tecnológicas. Cada una de estas proteínas igual tiene algunas características tecnológicas distintas. En general, las proteínas del suero y las albuminas del huevo tienen la mayor característica de esto, su poder espumante, entonces ahí seguramente va a producir una leche con espuma. Y estas harinas de la cebada, la arveja, generalmente son harinas que tienen más bien características espesantes, ¿ya? Entonces, aquí podríamos decir que una propiedad que podríamos determinar es la espumante y la espesante o emulsionante, en este caso, por ejemplo, para el cacao. Ahí había a lo mejor que hacer un poco más de reflexión con otras asignaturas que tienen un poco, ¿ya? Indique cómo determinaría en cada una el contenido de proteína total, y multiplicando el nitrógeno por 6,25, porque sabemos que son distintas materias primas. El índice químico era a través del aminograma, del perfil aminoacídico, por cromatografía líquida, y la comparación del contenido de aminoácidos esenciales dividido por el contenido de aminoácidos esenciales en lo que uno llama la proteína estándar, ¿ya? Esto que aparece ahora, no sé si ustedes lo ven, empezó a aparecer ayer en el Zoom como raro, no sé lo que será, o es Es del PDF, del PDF. es para aumentar, acercar, achicar. Eso, Pero lo puedes dejar lo- fijo apretando debajo donde está la manito. ya, No. la manito me Después donde se mueve, amplía el... que ayer me pasó eso que incluso, no sé, ayúdenme, yo estaba en una reunión, estaba mirando un PDF, y yo podía mover el PDF de la persona que lo estaba mirando. ¿Por qué eso? ¿Eso es del Zoom o de mi PDF? No sabía yo de eso. Me pareció como Yo Ahí extraño. me pilló, profe. sí, a Como, mí igual. no No sé sabía que por se podía qué, o hacer sea, eso. nunca me había pasado que cuando estaban, o sea, me estaban haciendo una presentación de una cosa, entonces yo empecé así como a subrayar, por así decirlo, y de repente apareció la manito y pude mover lo que está en el computador del otro, no en el mío. Dije, "Ah, qué raro". Profe, le Sí, echo y perder el aquí, computador y la aquí, presentación. Qué feo. sí, raro. Y bueno, yo tengo el PDF que puedo hacer a lo mejor eso, que se activó, que se a lo mejor actualizó de alguna manera, porque yo pago para poder hacer de todo por las firmas y eso, el PDF que uno paga, el Adobe que uno paga, y a lo mejor eso, no tengo idea. Bueno,
Por eso, bueno, si me las mandaron en PDF, ahí yo les voy a hacer, el que me pida, yo le puedo mandar la prueba después con algunas observaciones, ¿ya? Porque hago algunas observaciones ahí en el texto para que puedan quedar. Ya, bueno, volvamos. Entonces, índice de proteína, el índice químico, ya dijimos. Y la presencia en A de la proteína de soya, o sea, de una proteína o de soya en particular. Esto se hacía los métodos que dijimos, electroforesis, o a lo mejor un inmunoensayo que me permita determinar la proteína de soya. Y lo mismo en albúmina, ¿ya? Poder determinar la proteína a través de métodos de determinación específica de la proteína. La ausencia de azúcares en A, ¿cómo yo puedo determinar que no tiene azúcares? Bueno, con cualquier método que me determine azúcares, puede ser, bueno, y el de B también podría ser cromatografía líquida, que me permita determinar azúcar, o por ejemplo, con métodos enzimáticos que me permitan determinar azúcares en esos alimentos, ¿ya? Vamos a tener que encontrarlo larga. Determinación de triptofano en almendras. Triptofano es un aminoácido esencial y por lo tanto, como dijimos, lo que hay que hacer es una hidrólisis alcalina, después una derivatización con algunos de los agentes derivatizantes y cromatografía líquida. ¿Ya? Lo que había que poner ahí que la hidrólisis que tenemos que llevar a cabo en la proteína para determinar triptófano es una hidrólisis alcalina. Determinación de proteína de maní en un alimento que dice ser exento de él. Lo mismo que el anterior, electroforesis o inmunoensayo, de manera de permitir que ese anticuerpo, por ejemplo, se usa inmunoensayo contra proteínas del maní para ver ausencia de él. Determinación, Profe, dígame. yo, por ejemplo, en esa la describí, y en la 2, por ejemplo, describí el de ELISA. Ya, sí, Entonces, también. ¿sí? Sí, también. Cualquier de estos, el método de ELISA puede ser para, hay, incluso existen métodos de ELISA para maní. ¿Está bien? Sí, hay, Determinación de profe. humedad, Yo soy alérgica al maní. ¿sí? Sí, me lo hicieron. Ah, sí. Ajá. Por eso el maní es uno de los alergenos que la reglamentación indica que tú tienes que fijarte en el fondo en las etiquetas, porque si el alimento está hecho en una línea de maní, debería salir. Este alimento está realizado bajo una línea de producción que pudiera contener maní. Sí, sí, profe, yo vivo leyendo la etiqueta. Ese artículo salió igual hace poco, salió yo diría hace algunos como 5 años, no más que eso, lo de los alergenos. Determinación de humedad y sólidos totales en un concentrado de durazno en una línea de producción de mermeladas, ¿ya? Bueno, como dijimos, hay un método rápido para determinar humedad, sería un método refractométrico, que serían, en el fondo, los sólidos totales, y la humedad es 100 menos los sólidos totales. Puede ser refractométrico o perimétrico. ¿Se acuerdan esos dos métodos que me permiten determinar los azúcares totales? Se supone que es un concentrado de durazno en que fundamentalmente hay azúcares, y la diferencia me va a dar el contenido de humedad. En un alimento en base a leche, verificar el aporte de caseína de él. La caseína es una proteína de la leche. Cuando hablamos de Kendall dijimos que uno puede hacer lo que se llama la precipitación selectiva. Esto significa que tendríamos que precipitar el alimento con el pH isoeléctrico de la caseína, que es alrededor de 5, algo, y precipitarlo, después filtrarlo y hacerle el Kendall a ese filtrado, ¿ya? Y de esa forma yo puedo determinar la caseína que está presente en un producto en base a leche. Les puse esto porque el reglamento indica en algunos alimentos, especialmente para niños, por ejemplo, el contenido máximo o el contenido mínimo, porque en el fondo así se asegura que es un producto lácteo, de caseína. Verificación del contenido, dígame. ¿En esa serviría Biuret? Es que me acuerdo que en el semestre pasado, el año pasado, no me acuerdo si química orgánica en el laboratorio, teníamos que determinarle unas proteínas en la leche y utilizábamos Biuret. Entonces yo lo asocié y me acordé de eso y dije, y leí Biuret, y pensé que igual se podía usar con una proteína, haciendo como la calibración con la proteína estándar de la caseína, y con la muestra, como representar ahí, cómo hacer la curva de calibración y todo eso. No sé si serviría.
lo que pasa es que, claro, te sirve pero lo que pasa es que el peligro que corres ahí, mi modo es que pudieran haber otras proteínas que también reaccionen con el reactivo de Buret, ¿ya? Entonces te va a determinar más bien proteína total, pero no específicamente esta fracción proteica, aunque en la leche casi el 80% es caseína, ¿ya? Indirectamente sí, podría servir, si el alimento en el fondo tuviera como un gran porcentaje de caseína, ¿ya? Pero idealmente, antes de determinar Buret, idealmente uno tendría que hacer una precipitación selectiva. Verificación Así no, es que ¿Mm? eso es lo que usted ha dicho como en la clase, que primero había que como lograr extraer la caseína haciendo diluirla en alguna solución que la logre extraer, y Claro. después puse cómo aplicar Buret, así Ya. como No, está el bien. cobre más todo eso. Sí, está bien, eso está bien. Es cierto. Bueno. Verificación del contenido en almidón tiene una humedad muy baja. Bueno, la humedad muy baja ya dijimos que se hace por Fischer, el único método que me determina contenidos de humedad pequeño, y bueno, la reacción con los reactivos de Carl Fischer y formación de ácido sulfúrico que se determina a través de un potenciómetro. Verificación de la cantidad de azúcares totales en una galleta. Esto era lo que explicamos en clase. En el fondo disuelvo la galleta, le agrego los clarificantes y después hago una hidrólisis leve, ¿cierto? Una hidrólisis con ácido clorhídrico 1+1, y después aplico ya sea el método gravimétrico de Munson y Walker y obtengo una determinada cantidad de óxido de cobre, o el método titimétrico también, y puedo verificar el contenido de azúcares totales. Lo importante es que ahí hay que nombrar que la hidrólisis, necesitamos una hidrólisis leve, y después aplicar, bueno, cualquier método, incluso podría aplicar el método colorimétrico, cualquier método para determinar monosacarios, pero con una hidrólisis leve para determinar azúcares totales. La propiedad espumante, bueno, hay una diapositiva que parecía eso, fundamentalmente se acuerdan que lo que uno mide es la espuma y el tiempo de la espuma que en el fondo de un extracto proteico lo agita, le agrega cantidad de agua, y se mide en el fondo la estabilidad de la espuma que se produce primero y después la estabilidad de la espuma en el tiempo. Sí, era un poco larga en el sentido de a lo mejor de anotar muchas cosas. Se hace un estudio para detectar diferencias del contenido de azúcares en galletas que se venden en Chile y que se encuentran dentro de la categoría de alimentos saludables, mediante un análisis de su etiqueta nutricional y la verificación en el laboratorio de algunas muestras. Diseña un plan de muestreo, indicando tipo de muestreo, forma de muestrar, número de muestra aproximada, tratamiento y metódica analítica. Bueno, lo que yo les pedí un poco, como yo les sugerí, porque a mí me parecía, siempre como los diagramas me ayudan, en el fondo es un muestreo, generalmente este es lo que uno llama un muestreo aleatorio estratificado, ¿ya? Porque en el fondo nosotros sabemos que dicen que está en la categoría de alimentos saludables, entonces sabemos más o menos cuáles son los tipos de galleta que queremos verificar. Y en el fondo lo primero es estratificado porque fundamentalmente vamos a recurrir ya a las industrias, o sea, tenemos una información previa que producen esas galletas. No sé, por ejemplo, que tenemos en Chile 10 industrias que producen esos tipos de galletas, ¿ya? Bueno, todos sabemos las más famosas, la Nestlé, y a lo mejor otras más. Entonces, ya tenemos estratificado nuestros sectores donde vamos a obtener esas galletas. Entonces, el muestreo estratificado, digo, voy a obtener cierta cantidad de galletas en cada una de estas industrias, pongamos un número más chico, 5. 5 industrias, voy a cada una de ellas, pudiera incluso comprarlas, ahí había una decisión que podía hacer cualquiera de las dos, determino las industrias que producen las galletas, después saco 5 unidades de cada una de esas galletas, después en el fondo las rotulo, las unidades serían en el fondo, si pensamos que un paquete de galleta tiene, no sé, 250 gramos, entonces con 5 unidades voy a tener alrededor de 2 kilos, de 1 kilo y algo, entonces la llevo a la muestra, en cada una de esas unidades, bueno, miro las etiquetas y anoto el contenido de azúcares de la etiqueta, y aquellas que, según los ingredientes, veo que pudieran tener más azúcar, las elijo. Como tengo 5 muestras, las muelo en un molinillo, voy a tener 1,5 kilos, de ese 1,5 kilos reduzco por cuarteo, y saco, por ejemplo, llevo una muestra al laboratorio de 250 gramos.
y en el laboratorio aplico la metódica para azúcares totales, que ya expliqué, que era la determinación, la hidrólisis leve con ácido clorhídrico 1+1, y de aplicar cualquier método para monosacárido, ya que se basa en el reductor, método Munson-Walker, el titimétrico o el colorimétrico, cualquiera de ellos, ¿ya? Eso era un poco lo que había que explicar, aleatorio estratificado, y que en el fondo aquí cuando hay un alimento que se produce, uno obviamente va directamente a la industria, ¿ya? O sea, pudiera explicarlo, pero en el fondo yo sé que a lo mejor de estas galletas saludables voy a elegir a lo mejor aquellas que rotulan, es ir estratificando el universo, ¿ya? Ahí uno podrían poner, ya, va a estar dirigido a galletas, por ejemplo, que rotulen bajos en azúcar y que sean alto contenidos en fibra, sin chocolate, porque en el fondo también el universo es muy grande, entonces lo importante era que se dieran cuenta que uno tiene que ir estratificando y ir achicando el universo que va a muestrear. Bueno, eso era lo que yo quería que un poco hicieran la reflexión de eso. De las siguientes técnicas analíticas, bueno, esto era, yo les dije un cuadro, pero después les comenté, y había que, en el fondo, saber para qué sirve cada uno de estos, ¿ya? El método de Ancona es un método que determina hidratos de carbono disponibles en alimentos, pudiera ser cualquier alimento, por ejemplo, una galleta, un pan, una harina, me permite. Y las desventajas es que nos permite saber qué tipo de hidrato de carbono disponible, o sea, me da la suma de almidones y azúcares totales, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, si yo quisiera saber alguno de esos, tendría que aplicar otro método. El índice glicémico es un índice que mide, en el fondo, la absorción de hidratos de carbono en un alimento y para medir la respuesta que tiene el organismo hacia ese alimento, ¿ya? Se puede medir en cualquier alimento, por ejemplo, en una fruta, o en cualquier alimento, y bueno, aquí podemos poner que ese es el índice glicémico hay dos contra un estándar de glucosa o contra pan. Y desventajas o observaciones, bueno, que tiene valores altos cuando el alimento aumenta rápidamente la glucosa y valores bajos cuando el alimento entrega la glucosa en forma modulada. El método de Western blot es un método de, entre comillas, de inmunoensayo y electroforesis que permite determinar una proteína en particular, ¿cierto? Determinar, por ejemplo, dijimos maní en un alimento, eran cosas como que se podían repetir, o por ejemplo, gluten, el ejemplo que salía en el PPT era gluten en un alimento para saber si tiene trigo. La desventaja es que pudieran a veces en algunas ocasiones dar falsos positivos, ¿ya? Porque los métodos, como tienen una parte inmunoensayo, esa pudiera a veces arrojar positivo. El método enzimático para azúcares determina la presencia de un azúcar determinado en el alimento, o azúcares totales, como aparecía en el PPT, determinar, por ejemplo, pueden poner incluso lo que aparecía en el PPT, azúcares en papas, para determinar la cantidad de azúcares, o azúcares, por ejemplo, en un mosto de vino, como yo les dije, que generalmente se hacía, y las desventajas es que también no tienen a veces la especificidad, pudiera a veces no ser tan selectiva y arrojar también falsos positivos. La utilización neta de proteínas es un método de calidad biológica o nutricional de las proteínas. Se basa también en medir el nitrógeno absorbido y pueden ser en cualquier alimento o proteína en que yo evalúe su aporte nutricional, ¿ya? La desventaja, no sé, era hacer que hay que hacer en animales de experimentación, y eso significa también en el fondo sacrificar a los animales. ¿Se acuerdan que no había que sacrificarlos y la utilización neta sí había que sacrificarlos? El método de Markinson es un método que determina humedad en emulsiones, que determina humedad en emulsiones, por ejemplo, mantequillas, mayonesas, margarinas, y yo diría que más la observación es el método que uno puede determinar agua en forma certera en estos alimentos, porque uno mide la cantidad de agua. Ahí podríamos ventaja que es largo, que se necesita la trampa de Markinson para poder determinar la humedad en esos alimentos, ¿ya?
Eso era. Así que bueno, yo lo que hago es cuando ya empiezo a corregir, desarrollo la prueba, entonces en cada una de las cositas les voy poniendo un punto, y por ejemplo esta pregunta se me imagina que va a tener 1, 2, 3, por 2, 6, 7, 8, 9, 10, yo creo que va a tener como entre 10 a 12 puntos, ¿ya? Así voy. Y aquí es generalmente un punto por cada, a ver, aquí 1, 1, 1, 1, a lo mejor acá, como es un poquito más largo, 1,5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? A lo mejor, si uno de estos yo lo encuentro un poquito más largo, por ejemplo, el de la caseína, que pudieran tener 2 pasitos, podría ser este que uno tiene que indicar 2 pasitos, 1,5, 1,5, 3, 4, 5, 6 y también 10, ¿ya? Así. Acá, el plan de muestreo, unos 2 puntos, que me expliquen, después la forma de muestrear otros 2 puntos, el tratamiento otros 2 puntos, y la metódica analítica otros 2 puntos. Y bueno, y aquí también yo creo 1,5, 0,5, 0,5 y 0,5, ¿ya? Uno cada uno, ¿ya? Y después así el puntaje final y la nota final, ¿ya? Es un poco lo que se... Así que bueno, espero poder tener las notitas al final de la semana, creo yo. Vamos a ir con vamos, como vinieron mucha gente, me parece esta parte bien interesante, así que vamos a tratar de hacer lento. Igual yo creo que vamos a alcanzar, que igual yo creo que es importante para ustedes, al menos ver, que el semestre al pasado no alcancé, ahora vamos un poquito más adelantado, ver algo de aditivos alimentarios, porque igual creo que es importante, porque casi no lo ven en desarrollo de producto, a lo mejor un poco, pero un poco... ver lo que, si avanzamos en grasa, lo que son un poco aditivos alimentarios que se utilizan en la industria alimentaria y cómo se utilizan. Ahí voy a hacer un resumen de los PowerPoint que tengo. Que antes hacíamos clases, alrededor de 5 o 6 clases de aditivos alimentarios. Bueno, nosotros ya hemos avanzado, hemos visto agua, humedad, hidratos de carbono, cenizas o materias inorgánicas, y nos faltaba este último gran nutriente que está presente en los alimentos, que son las materias grasas, ¿ya? Las materias grasas son, yo diría, uno de los nutrientes más apetecidos desde el punto de vista sensorial, ¿ya? Pero también bien cuestionados por algunas de estas propiedades. Y vamos a ver que las materias grasas tienen de lo bueno y de lo malo, como todas las vidas. Porque tienen nutrientes muy buenos, algunos tipos de materias grasas, pero al mismo tiempo pueden tener nutrientes, incluso ya sabemos, existe este llamado nutriente crítico, que son las grasas saturadas, ¿ya? Lo que considera el reglamento sanitario a materia grasa, aquí se los puse, son materias grasas comestibles, aquellos que son aptos para la alimentación, y se llaman grasas a los sólidos y aceites a los líquidos, ¿ya? Y aquí podemos tener todos diferentes tipos de materias grasas. Las materias grasas tienen una particularidad que estamos viendo ahí, que están 100% puras, o son los aceites y las mantecas, pero también las vamos a encontrar obviamente contenidas en diferentes alimentos, como en un pastel, por ejemplo, como en una crema, como en un producto lácteo, que la grasa está dentro del alimento, ¿ya? No sucede así en forma natural, hablo yo con proteínas e hidratos de carbono, siempre tienen otros nutrientes, pero las grasas sí tenemos alimentos o son los aceites, que son 100% grasa. ¿Por qué son importantes las grasas? Les decía, las grasas dentro de la industria alimentaria son bastante apetecidas. Bueno, esto es lo que vamos a ver en materia grasa. Hoy día vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer una relación con su estructura química. Yo aquí me demoro un poco más que los otros, porque sé que Gerda no alcanza y siempre les dice que yo lo veo más en profundidad, ¿ya? Además, es algo que yo he trabajado más en materias grasas que en ningún otro nutriente, ¿ya? Vamos a ver los tipos de grasas alimentarias, vamos a ver después los tipos, cómo extraemos la materia grasa de los alimentos, por ejemplo, para saber el contenido de grasa o de un tipo de grasa en un alimento. Y después vamos a ver el análisis que se le hace a esta grasa, ya sea puras,
como en el caso de un aceite vegetal, o cuando está contenida dentro de un alimento, ¿ya? Por eso son varias clases que nos tomamos para materias grasas. Bueno, las materias grasas es el nutriente que ya sabemos que aporta mayor energía, ¿ya? Aporta 9 kilocalorías por gramo, y por eso sabemos que alimentaciones con alto contenido en grasa, obviamente van a estar muy relacionadas con sobrepeso y obesidad. Yo diría los dos grandes causantes de la obesidad en niños y el sobrepeso también en la población chilena son los azúcares y el gran contenido de grasa. Pero por otra parte, la grasa otorga características tecnológicas y sensoriales que casi son muy difíciles de... Ya, vaya a vacunarse nomás. Muy bien, qué bueno, van a vacunarse. Esperando las últimas del casi de todo. Se incluye, les decía que es muy importante el vista tecnológico, entonces, por ejemplo, una crema, una mayonesa con grasa, son muy, muy difíciles. Hoy día, ustedes saben, hay ciertas manufacturas de alimentos bajos en grasa, pero generalmente, sensorialmente, no tienen una característica similar a la que tenían los alimentos que tienen grasa. Y hay todo un desarrollo en la industria alimentaria para poder producir alimentos bajos en grasa. Algo como marketing, dependiendo siempre, o sea, siempre cualquier grasa de cualquier origen va a tener las 9 kilocalorías, ¿ya? Después vamos a ver que las grasas de origen animal pudieran tener a lo mejor un componente que es mejor que una grasa de origen animal, la de vegetal mejor que el animal, pero en general siempre van a tener las mismas calorías. Y como les dije, hay distintos tipos de grasa, grasas como aceite, sólidos y también alimentos que contienen grasa. Bueno, la grasa, como tal, si uno la mira desde su estructura química, tiene un componente que es que cubre casi el 90-95% de lo que es la grasa y que se llama el triglicérido, ya es el dominante. Pero existen otros, y especialmente lo que uno llama grasas crudas, existen otros componentes que están presentes también en la grasa. Y podemos encontrar algunos contenidos más pequeños, 1, 2, 3, 4%, de fosfolípidos. Estaba buscando enlace. Acá. De fosfolípidos, que son también, bueno, son triglicéridos, pues vamos a ver la estructura, pero son estructuras parecidas, pero tienen un grupo fosfatido y eso las hace ser moléculas anfóteras, con una parte polar y otra parte apolar. Entonces, los fosfolípidos, por ejemplo, son responsables de en algunas grasas que puedan ser emulsionadas, puedan ser juntadas con agua y poder emulsionarse. También en la grasa tenemos los esteroles, o sus ésteres, y dentro de este esterol una molécula bastante conocida que es el colesterol, ¿ya? Que está en grasas de origen animal. Y en el fondo pudieran también, sabemos la implicancia que tiene el colesterol con algunos tipos de enfermedades. También están vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E y K, están en la grasa que están contenidas en los alimentos, como le dije, especialmente en forma nativa o crudo, ¿ya? Lo que pasa es que en los procesos de refinación de grasa, generalmente estas vitaminas se pierden, ¿ya? Y por lo tanto, eso cuando comemos un alimento fresco, las vitaminas liposolubles van a estar en contenido de grasa. Y por eso la gran fuente de vitaminas liposolubles son alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal tienen grasa en forma natural. Los alimentos vegetales generalmente tienen contenido de grasa mucho, mucho menores, ¿ya? Salvo los cereales, yo diría que son los que tienen mayor contenido de grasa. Y otros que los vamos a ver al final cuando veamos que son los llamados aceites esenciales. Yo los nombro porque son aceites que tienen una estructura distinta a lo que son las grasas comestibles,
son responsables de los sabores de algunas grasas o de lo que uno llama las características saporíferas que tienen algunos aceites, ¿ya? Y que hoy día se usan bastante, bueno, en la industria alimentaria se usan como saborizantes, como los llamados flavor, pero también en la industria farmacéutica y cosmética como algunos tipos para incluirlo. Hoy día hay toda una... en esto que se llama la aromaterapia, y que usa aceites esenciales. Esos aceites esenciales tienen, y al final se los vamos a mostrar una estructura un poco distinta, tienen casi nada de triglicéridos y tienen una serie de otros componentes, ¿ya? Y obviamente los aceites esenciales no son considerados en el RCA porque no son comestibles, ¿ya? No es como un aceite de maravilla, por ejemplo, ¿ya? Hay una diferencia en composición química. Les decía que son importantes desde el punto de vista tecnológico, productos como estos, con ciertas características, ni los hidratos de carbono ni las proteínas pueden producir, especialmente productos con los sabores, ¿ya? Todos sabemos que productos fritos tienen sabores que no se logran con horneado o con otro tipo de procesos, porque la grasa le otorga características que no otorga otros tipos de procesos. Bueno, conozcan al triglicérido, yo creo que en química orgánica lo vieron. El triglicérido es una molécula que está conformada, yo diría, por dos tipos de submoléculas, ¿cierto? Una es el triglicérido, que es y alcohol, contiene grupos carbonilo y un grupo OH, ¿ya? O sea, carbono, OH, carbono, OH, carbono, OH. Y en este OH está esterificado por un grupo carboxílico, lo que se llama un ácido graso. Un ácido graso es una cadena hidrocarbonada, en un extremo tiene un CH3, y en el grupo carboxílico está esterificado, unido al triglicérido por un enlace éster, y se forma esta molécula, tiene 3 ácidos grasos, pudiendo ser estos 3 ácidos iguales, todos distintos como aquí aparecen, los 2 iguales de afuera, etcétera. Hay distintos tipos de triglicéridos, ¿ya? Esto es lo que uno llama la posición, aquí hay hay algunas controversias. SN1 son las posiciones de los extremos, o SN3, ¿ya? En general, como esto lo podríamos dar vuelta y el SN3 pasará a SN1, ¿ya? Por eso se dice el ácido graso que está en S1, SN1 y SN2, ¿ya? Realmente uno los ve acá. Este es un modelo como tridimensional de lo que es un triglicérido, ¿ya? Y aquí uno explica cómo las moléculas en el fondo se van formando y van haciendo que una molécula que a lo mejor es de esta forma, empiece a tomar una forma distinta, ¿ya? Si ven, también son tres distintos. Este, por ejemplo, tiene 18 átomos de carbono, 16 átomos de carbono y 12 átomos de carbono, ¿ya? Por lo tanto, esta molécula de triglicérido está esterificada con glicerol con 3 ácidos grasos. Y la gran diferencia que existen en las distintas materias grasas son, en el fondo, fundamentalmente, la composición que tienen estos ácidos grasos, la diferencia en ácidos grasos. Y eso es la gran diferencia que existe entre una materia grasa de cerdo, un aceite maravilla y un aceite de pescado, por ejemplo, es el tipo de ácido graso que tiene este triglicérido. En general, los ácidos grasos constan de lo que uno llama una cadena lineal, que tiene un número par de átomos de carbono, ¿ya? En general, llamamos ácidos grasos desde 4 hasta 24 átomos de carbono. Recuerden que el primer ácido graso sería el ácido acético, ¿cierto? Que tiene 2 átomos de carbono. Entonces, desde 4 hasta 24 átomos de carbono. Tenemos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 24. Esos son los ácidos grasos que en el fondo, o los largos que en la naturaleza se pueden producir.
Y de acuerdo a este largo de la cadena hidrocarbonada, es que uno puede decir que hay ácidos grasos de cadena corta, cuando hablamos de 4 a 10 átomos de carbono, cadenas medianas de 12 a 18, cadenas largas de 20 a 24 átomos de carbono. Yo les puse aquí, hay una excepción, que en algunas materias grasas, pero en cantidades muy, muy pequeñas, encontramos ácidos grasos de cadena 15 y 17, no en los humanos y en algunos vegetales, y en algunas grasas de origen marino, uno podemos encontrar cantidades pequeñas de 15 y 17. Pero en lo general vamos a encontrar cadenas con número par de hidrato de carbono, con número par de carbono, y cadenas cortas, medianas y largas. Y además, en esta cadena existe otra diferencia, que es que pueden existir las llamadas insaturaciones, ¿ya? Pueden existir ácidos grasos saturados, cuando la cadena hidrocarbonada no tiene ningún doble enlace. Monoinsaturado es cuando en la cadena tiene un doble enlace, o poliinsaturado, poli, son muchos, cuando tiene 2, 3, 4, 5 y hasta 6 dobles enlaces. En general, entonces los ácidos grasos, así uno llama a ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y esta propiedad yo diría que es la que hoy día más se considera desde el punto de vista nutricional, que sabemos ya, después lo vamos a ver, pero que los ácidos grasos saturados producen cierta problemática y además son un nutriente crítico. Y los vamos a ver que los insaturados tienen también otra propiedad, y por lo tanto la diferencia de grasa o de ácidos grasos que tienen los distintos alimentos fundamentalmente está guiada en esto, ¿ya? En la presencia de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Además, ácidos grasos tienen una relación directa con las propiedades y con una propiedad física bastante importante, que es el punto de fusión. Generalmente el punto de fusión es una propiedad que depende del tamaño molecular, o sea, el largo de cadena, pero también depende mucho de la saturación. Y en general, grasas saturadas tienen un elevado punto de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Son sólidas a temperatura ambiente, ¿ya? O sea, tienen puntos de fusión sobre 30, sobre 25, 30 grados Celsius, ¿ya? Y por lo tanto, las grasas saturadas generalmente son sólidas, o sea, son grasas o mantecas, y las grasas insaturadas son líquidas o aceites, ¿ya? Entonces, tenemos distintos tipos de ácidos grasos presentes en los distintos tipos de alimentos. Hay una nomenclatura para los ácidos grasos, que es en el fondo cómo los llamamos y cómo los designamos, que nos va a servir para poder identificar a estos distintos ácidos grasos. La nomenclatura que dice que uno coloca una letra C, un número, otro número, una letra W y otro número. Por ejemplo, vamos a explicarlo con un ejemplo. Este es el C18,2, 2 puntos, omega 6. Así se habla, C18,2, omega 6. El primer número es el número de átomos de carbono que tiene el ácido graso. O sea, tiene 18 átomos de carbono, ¿ya? El segundo número es el número de insaturaciones de dobles enlaces que está presente en este ácido graso. O sea, este tiene 18 átomos de carbono y 2 insaturaciones. Y la letra, la W6, indica la posición desde el primer doble enlace que está, pero desde el carbono terminal. Si ustedes se recuerdan, la nomenclatura UPAC, que supongo que se la pasaron en química orgánica, da siempre, y en el colegio incluso, da siempre valores número 1 al grupo funcional, ¿cierto? Eso es lo tradicional, y por eso aquí aparece 9 y 12. Pero en esta nomenclatura, para nombrar la posición del primer doble enlace, es al revés, nombra el carbono terminal
Y omega 6 quiere decir que empieza el primer doble enlace, como aparece ahí en el dibujito, en el carbono número 6. Y el doble enlace siguiente, siempre hay un grupo CH2 entre medio, ¿ya? Están juntos, pero en el fondo con una saturación de un carbono que tiene en el fondo hidrógenos entre medio de ellos. Entonces aparece en el carbono 6, 1, 6, 7, 8, y en el carbono 9 el siguiente, perdón, 7, 8, sí, 9. El carbono 9, el siguiente, desde acá, doble enlace, ¿ya? Entonces, este se lee C18,2 omega 6. Y el C18,2 omega 6 es el ácido linoleico. Por ejemplo, también podría, en la familia del 18, que es la familia que tiene más tipos de ácidos grasos, tenemos el C18,3 omega 3. Sería 1, 2, 3. Aquí empezaría el doble enlace, ¿cierto? Y seguiría con 3 dobles enlaces al mismo tiempo, que es el ácido linolénico. O también podríamos tener ningún doble enlace y tenemos el C18,0, es el ácido esteárico. O sea, 18 átomos de carbono y todos totalmente saturados. O el C18,1 omega 9, es el ácido oleico que empieza en el carbono 9, acá, solamente ese tiene. ¿Y por qué les puse esos tres? Porque estas son las tres familias que existen en ácidos grasos: la familia omega 6, la familia omega 3 y la familia omega 9, ¿ya? Estas son las posiciones de los primeros dobles enlaces. De todos los otros dobles, de todos los otros 4, 5 y 6, vamos a ver que empiezan ya sea en 6 o en 3 fundamentalmente. Y los que tienen 1 generalmente comienzan en omega 9, ¿ya? De distinto, en el fondo ahí lo que difiere es el largo de la cadena. Entonces, esta nomenclatura me sirve para poder identificar el tipo de ácido graso, la cantidad de dobles enlaces que tiene y a la familia que pertenece, si la familia omega 6, omega 3, omega 9. Estos dos ácidos grasos que están acá al comienzo, son el ácido linoleico y linolénico, son ácidos grasos esenciales. ¿Se acuerdan que esa palabra esencial la utilizábamos cuando nutrientes que no podemos sintetizar y que deben ser aportados por la dieta? Bueno, en este caso es lo mismo. Estos ácidos grasos, el organismo humano no puede sintetizarlos y por lo tanto deben ser aportados por la dieta. Y esos ácidos grasos son, yo diría, los ácidos grasos que permiten decir, uno de los parámetros, pero bastante importante, decir esta es una grasa de buena calidad nutricional o una grasa de mala calidad nutricional, ¿ya? Por la cantidad y el aporte de ácidos grasos esenciales que esto tiene. Y por eso se los puse el ácido linoleico y linolénico. Y vamos a ir viendo que los distintos tipos de materias grasas vamos a ir diciendo, esto es un ácido graso de buena calidad o tiene tal aporte de ácido linoleico y linolénico. Ahí también después vamos a ver, ustedes supongo que habrán escuchado los omega, en el fondo se refiere cuando habla de un alimento que tiene omega, especialmente hablamos de familia omega 3. Aquí están las familias, ¿ven? Aquí está la familia. Bueno, aquí hay otra denominación, que esta es una denominación un poco más antigua. Esta es una foto de un libro bien antiguo de química de alimentos. Antes, en vez de la letra, que ese no es una W, es el omega, es el W del alfabeto griego. Se utilizaba la letra N, N-6, ¿ya? Es lo mismo que omega 6. Miren, ya hay todos los derivados de la familia omega 6, de la familia omega 3 y de la familia omega 9, ¿ya? Y estas vías, estas derivaciones, las pueden hacer, por ejemplo, estas derivaciones las hacen, por ejemplo, algunos tipos de seres vivos. Por ejemplo, esta la hacen los alimentos de origen marino, llegando a esto, y esto también, el alargamiento de la cadena, ¿ya? La hacen generalmente algunos tipos de alimentos y no todos. Otros se quedan simplemente en esto y no pueden seguir a esta formación,
Entonces, cuando, por ejemplo, los alimentos de origen marino, les adelanto, pueden formar hasta esta cadena de ácido graso, lo que se llama, esto es lo que comúnmente uno llama ácido graso de cadena poliinsaturada de cadena larga, ¿ya? Porque tienen muchos dobles enlaces y son sintetizados a partir del linolénico 18,3 omega 3. Aquí los ácidos grasos esenciales, entonces, miren un poco la conformación, son fundamentalmente los que están en negrilla, el linoleico 18,2 omega 6 y el linolénico 18,3 omega 3. También en algunos libros o en algunas referencias aparece este que es el araquidónico, que es el 24 omega 6, ¿ya? Si volvemos acá, por acá debe estar el araquidónico. Se sintetiza a partir del linoleico. Pero su síntesis por el organismo es muy baja y por lo tanto por eso se considera también en algunas partes esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque el araquidónico, les comento, es la materia prima para, por ejemplo, la elaboración de todas las hormonas que producimos y de algunos neurotransmisores a nivel del cerebro. Entonces, por eso se considera que las necesidades de araquidónico, bueno, obviamente son equivalentes a la cantidad de 18 omega 6, pero se pudiera considerar esencial, ¿ya? Cuando un ácido graso como el linoleico 18,2 presenta dos dobles enlaces, estructuralmente se ve así. La cadena hidrocarbonada tiene lo que uno llama una flexibilidad. Y ahí después vamos a entender que estos ácidos grasos poliinsaturados tienen algunas características que no tienen los saturados, que son, parece, es una cadena totalmente lineal, ¿ya? Miren el 18,3 omega 3, mucho más flexible por la presencia de esto. Imagínense el 18,4, se vuelve a flexibilizar, ¿ya? Y por eso les digo, entonces, las materias grasas se catalogan y uno dice, esta materia grasa es buena, es mala, por la presencia de especialmente de estos ácidos grasos esenciales. Aquí están los ácidos grasos saturados y en el fondo su relación con punto de fusión. Por esto me apareció, a mayor molecular, mayor el punto de fusión. Quiere decir que son sólidos. Aquí ya estamos, de aquí para adelante, si pensamos que la temperatura ambiental es 20, de aquí para adelante ya estamos hablando de grasa sólida, ¿ya? Por lo tanto, alimentos que contengan mucho contenido de este ácido graso, obviamente van a ser sólidos. En negrilla, los más conocidos, los que están en mayor cantidad en gran parte de los alimentos, el ácido palmítico, si sumamos, aquí no está la nomenclatura que yo les enseñé, es C16,0. 15 más 1, 16, este es el palmítico, el C16,0, este árico, 18 más 1, 18, el que ya les mostré, C18,0, ¿ya? Ahí están los pesos moleculares. Este es el 20,0 y este es el 22,0. Y aquí están los chiquititos. Miren, aquí está el butírico, ¿se acuerdan que lo mencionamos en los procesos de fermentación de la fibra? Este es el butírico, a este es el ácido graso que se le atribuye esas características de ser protector del epitelio intestinal. Es un ácido graso que se produce en las fermentaciones de algunas bacterias, C4,0. ¿Ya? Es un ácido graso saturado. Los insaturados, aquí están, aquí también está el punto de fusión. Ustedes ven la mayoría, en el fondo, los insaturados, ahí vamos a ver una diferencia, son negativos, por lo tanto son líquidos a temperatura ambiente. El C14,1, el 16,1, el oleico que ya vimos, y el basénico es un isómero, y ahí también la importancia de, en la naturaleza, todas estas insaturaciones son isómeros cis, ¿ya? Son isomerías cis. ¿Se acuerdan la isomería cis que está en el fondo en un mismo plano? Todo eso. El basénico es un isómero trans. Y aquí, a pesar de tener la misma cantidad de átomos de carbono y estructuralmente ser muy similar, un cambio isomérico produce inmediatamente un cambio en
radical en el punto de fusión, ¿ya? El oleico tiene 13, por lo tanto, materias grasas líquidas en oleico, les adelanto, por ejemplo, el aceite de oliva, que es rico, mucho oleico. Si la temperatura es más baja, como la que hoy día en la mañana, y yo tengo un aceite de oliva afuera, pudiera empezar a solidificarse, ¿ya? Porque tiene un punto de fusión de 13. El linoleico, 18,2, ya lo vimos, el 18,3 y el araquidónico, ¿ya? O sea, todos son líquidos. Materias grasas con muchos de estos ácidos grasos son materias grasas líquidas o llamadas aceites. Bueno, la clasificación, lo que yo les dije, ácidos grasos saturados, aquí están los más comunes, mítico, láurico, estárico, los monoinsaturados de la familia omega 9, el oleico, los poli, la omega 6, el linoleico, el araquidónico, y el gamma linolénico, que es en el fondo el 18,3 omega 6, no el 18,3 omega 6. Hoy día se han encontrado algunos beneficios de que está en poquitas cantidades, porque el más común es el alfa linolénico, que es el 18,3 omega 3, pero está en algunas materias grasas, por ejemplo, los rumiantes, en algunos alimentos de origen animal tienen este ácido graso y se han encontrado algunos beneficios. El alfa, el linolénico en omega 3, que es el típico, y estos dos, que se llama el EPA y el DHA, están en materias grasas de origen marino, ¿se acuerdan? Se producen en esa, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ahí vamos, estas son las estructuras, yo les decía que estos son ácidos grasos saturados. Monoinsaturado, este es el 18,1 trans, que se llama erúsico o el vanésico, que es el que aparecía. En el fondo, tiene algo de curvatura, pero también mucho menor. Miren el araquidónico que les decía, el linoleico y el linolénico, ¿ya? Es mucho más. Y esto es lo que pasa con las grasas saturadas, estas grasas saturadas que son estructuras muy rígidas. Me encontré muy buena esta foto porque esto es lo que pasa por un consumo excesivo de grasas saturadas. Se colocan en la arteria, se depositan en la arteria, esto es lo que uno llama la formación de placa ateromatosa, y que a través de los años va a suceder inevitablemente. Lo que pasa es que la gracia de comer menor cantidad de grasa saturada es que se forme en menos cantidad. Porque si se forma en gran cantidad, acá se deposita grasa saturada, además se deposita colesterol, por ejemplo, que también está, y va aumentando, hasta que llega un momento, es que aumenta tanto, impide el flujo sanguíneo, se produce lo que se llama una agregación plaquetaria, y se produce un trombo, y se produce lo que uno se conoce como el infarto, ¿ya? Nos sigue pasando sangre. Esto, por ejemplo, sucede en las arterias coronarias, son las arterias que irrigan el corazón, y es lo que uno conoce como el infarto. Sucede en el cerebro, que es lo que produce, lo que se llama como accidente vascular, en el fondo, además se produce debilidad también en las arterias, y produce en el fondo un sangramiento, o que estos trombos también, estas cosas a veces se desprenden, viajan junto con los glóbulos rojos, y cuando ya la arteria tiene un calibre muy chiquitito, tapan, y eso se producen los microcoágulos, o los microtaponamientos, ¿ya? Y eso, bueno, es el gran efecto que tienen las grasas saturadas. Esto tiene, hay personas más propensas o menos propensas a formar estas placas ateromatosas. Vamos terminando, uno de los efectos que se ha visto ahora último, de esto lo otra vez conversaba a veces con los estudiantes de farmacia, que a veces es mejor incluso no saberlo. Uno de los efectos que tienen el coronavirus ahora es producir un aumento de esta placa ateromatosa y desprendimiento de ello, y se producen en las personas, una de las cosas que dejan es la posibilidad de producir trombos, liberación de trombos y producir infarto, ¿ya? De las últimas cosas que se está viendo que produce este maldito virus. Así que, bueno, ahí les dejo eso como una introducción así bien general, y la próxima clase les agradezco a las 3 niñas por estar acá, estábamos poquito, a lo mejor me hicieron caso y no vieron de que había clase hoy día, ¿ya? Así que bueno, ahora sí que nos despedimos.